Saludamos a todos los inversores, inquietos o no inquietos, que nos siguen cada año en este debate sobre planes de pensiones que organizamos porque creemos que es un tema muy importante y que cada día lo es más, teniendo en cuenta que las familias y cada uno de forma individual tiene que pensar en el ahorro para la jubilación. Es algo que ya se viene demandando y confirmando y afirmando en los planes desde hace más de 30 años en la planificación patrimonial y financiera de las familias y que además en los últimos años está sufriendo muchísimos cambios que hay que tener muy presentes y como digo, bueno, pues es un tema que consideramos muy importante, por eso hacemos cada año esta conferencia bajo el título de debate sobre los planes de pensiones. Voy a presentar a las personas que van a participar en esta conferencia. Tenemos, como siempre, a la gestora Dunas. Antes de presentar a Dunas, voy a presentar a Cristian Santos, que es uno de nuestros banqueros en Anbank. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Al debate de planes de pensiones. Y, como decía hace un instante, nos acompaña la gestora Dunas Capital, y de Dunas Capital tenemos a dos personas, a Carlos Franco, que es el director de ventas. Carlos, como siempre, muchísimas gracias y bienvenido a este debate. Muchas gracias a vosotros. Como siempre, nuestra cita anual y confío que vaya todo perfectamente, con lo cual, pues muchas gracias a vosotros. Y tenemos a Alfonso Benito, que él es el director de inversiones de Dunas Capital para toda la gestora completa, es decir, tanto la parte de planes de pensiones como fondos de inversión, al que ya conoce también nuestro público porque siempre está entre nosotros y que le damos la bienvenida. Alfonso, muchas gracias y bienvenido un año más al debate de planes de pensiones. Muchas gracias y bien hallado. Muchas gracias por vuestra amable invitación una vez más. Sí, y además, para ya explicar cómo lo vamos a hacer primero una parte en la que vamos a tratar los temas fiscales y, digamos, los presupuestos generales del Estado y las modificaciones que hay y la importancia que todo esto conlleva, digamos, en la parte jurídico-fiscal de los planes de pensiones, y en una segunda parte es donde Alfonso va a hablar de la gestión, que a fin de cuentas se trata también de rentabilidad, no solo de que tengamos ventajas fiscales y de que tengamos un vehículo que nos que nos ayuda a ahorrar pensando en el futuro y que nos motivan y nos animan a eso o no, como vamos a ver. Y segundo, además de ello, hay que tener rentabilidad y ahí los gestores, en este caso Alfonso dirigiendo el equipo de Dunas Capital, tiene mucho que decir de cómo hay que gestionarlo, cómo ellos lo gestionan para estar entre las mejores gestoras ya desde hace un montón de años. Así que bueno, hecha la introducción y cómo va a ser la conferencia, yo creo que si os parece, equipo, compañeros, empezamos ya, Carlos, y yo creo que lo primero que querría introducir es que por segundo año consecutivo el gobierno que tenemos, lejos de animar y apoyar a que los planes individuales cada vez lleguen a más gente y que puedan acceder más personas y que se beneficien fiscalmente, pues por segundo año consecutivo los presupuestos generales del Estado, y ahora nos lo vas a contar tú con más detenimiento, pues precisamente no van en esa dirección, lo que ha levantado y sigue levantando muchas ampollas en el sector y entre los ciudadanos de planes de pensiones individuales, porque claramente hay un afán recaudatorio de buscar que se paguen más impuestos a aquellas personas que hasta ahora se estaban desgravando por planes de pensiones y desafortunada y desgraciadamente parece que los presupuestos generales del Estado de este año van en la misma dirección como el año pasado, ¿verdad, Carlos? ¿Cómo están eso? ¿Cómo vienen los planes de pensiones en los presupuestos generales del Estado? Efectivamente, y a modo de introducción, y un poco que, como bien has apuntado, por así decirlo, esa prima de liquidez que tenía el inversor individual en planes de pensiones y que se fomentaba ese ahorro de cara a la jubilación, pues ha quedado bastante menguado en un 75%. Me explico. Antes teníamos una deducción en el mundo de las aportaciones hasta de 8.000 euros en el IRPF, con unos límites desde, bueno, era lo que se tenía en ese momento, y ahora ha pasado esto a 2.000 euros. Como vuelvo a decir, es una reducción del 75%. Y también hay que apuntar que el importe máximo en los que el titular sea el cónyuge, antes también teníamos 2.500 euros y esto ha quedado reducido a 1.000 euros al año. Con lo cual, por así decirlo, el hachazo o la reducción es considerable. No cabe duda que esta reducción solo afecta a los planes de pensiones individuales. Pensemos que en España al mes de junio había unos 124.000 millones, de los cuales el 70% respondía a planes de pensiones individuales. Y lo que ha hecho el gobierno es subir las deducciones en los planes de pensiones de empresas, por así decirlo, o los planes de empleo de empresas hasta 8.000 euros.
Con lo cual, cuando surge esta crítica, el gobierno, por así decirlo, alude al tema de que ahora son 10.000 euros. ¿Qué problema hay aquí? Bueno, pues para mí hay un problema claro, es decir, no todo el mundo puede acceder a un plan de empleo. Un señor autónomo o un señor que es nómina de una pyme, pues no tiene capacidad de acceder a un plan de empleo propio de la empresa o de forma individual. Con lo cual el gobierno pretende, porque todavía no está claro y ni ha llegado a la luz, el sacar un plan de empleo gigantesco público. A lo que se dice porque no sabemos de momento, que se montará un concurso en el cual se llamará a X gestoras para que puedan concursar y llevarse lo que es la gestión de ese plan. No deja de ser nada más que pequeños apuntes porque en este tema va muy retrasado. ¿Qué hemos hecho desde Dunas? Pues apunto la primera. Simplemente hemos sacado, para poder complementar y que la gente no se vea coja en este aspecto, de lo cual les daremos noticias más adelante, hemos sacado un plan de empleo abierto para ese señor autónomo o esa renta que en un momento determinado, por ser nómina de una pequeña empresa, no tiene capacidad de acceder a un plan de empleo, porque no todo el mundo trabaja en Telefónica, en el Banco Santander o en Indra, pues lógicamente pueda, con nuestra gestión y nuestra supervisión, pueda acceder a ese plan de empleo, con lo cual, y pueda llegar a esos 10.000 euros que en un momento determinado los tiene. Se cree que todo esto... Sí, perdona, Carlos. Con lo cual, estamos diciendo que ese objetivo del gobierno, como casi todo, y sobre todo gobiernos de estas ideologías, que en realidad va en su ADN, realmente no nos sorprende, ¿no? Es decir, lo que sí es dañino, pero no sorprende que un gobierno de esta ideología lo que busque es centralizar todo lo más posible para controlar desde el punto de vista público lo más posible. Se quería hacer otro banco público, ya vimos cómo terminaron los bancos públicos, ya supimos lo que eran nacionalizadas todas las empresas españolas en los años 80, 90, supimos cómo terminó todo aquello y el daño que se causó, y ahora están un poco volviendo de una forma muy agresiva y llevando esta parte del ahorro tan importante de las familias a tener un control desde el gobierno para que sea, por decirlo de alguna manera, todo más centralizado, que como ya sabemos siempre eso va en contra de la libertad individual de las personas de poder elegir sus gestoras y que sea una ley que apoya a todo el mundo y que no deja a unos dentro y a otros fuera y sacrifica y penaliza a los que no quieren entrar dentro del sistema que ellos quieran marcar, ¿no? Por tanto, esta es la gravedad de la esencia con la cual se mantiene este tema. Por tanto, lo que tú me estás contando de ese plan de empleo que podéis hacer si cumple la legislación y según cómo vaya a terminar todo esto, en el que puedan acogerse personas que en principio no iban a tener acceso a un plan de empleo y que puedan además llegar a esos límites máximos de deducción, pues de alguna manera, esto, y corrígeme si me equivoco, es una forma de intentar ayudar a los dañados y desfavorecidos con esta legislación que se está intentando implementar y que se está intentando llevar a cabo, ¿no, Carlos? Es por dar esperanza a los que no la tienen en estos momentos cuando escuchan lo que estamos diciendo. Efectivamente. Primero, apuntar que todo en la vida es efímero. Ahora este gobierno hace estas leyes, pero eso no quita que dentro de unos años vuelva otro gobierno, que las derogue y en un momento determinado tengamos otra. Aquí lo que nosotros solemos decir es que, por favor, no me cambies las líneas del campo todos los años, porque no sabemos muchas veces a qué atenernos. Y en cuanto a lo que dices del plan, pues por supuesto, nosotros hemos querido colaborar de esa manera con aquellas personas que en un momento determinado no pueden llegar a un plan de empleo de forma genérica a través de su empresa y que tengan la posibilidad de entrar. Y no quieran ir al público si algún día se constituye, ¿de acuerdo? Y quieran seguir en una gestión independiente, muy escogida y muy vigilada y que, como bien sabéis vosotros, en su día, pues en vuestra elección pasamos muchas due diligence, por así decirlo, muchas pruebas para que nosotros pudiéramos ser merecedores de ser los proveedores para vuestros clientes, ¿de acuerdo? Pues de la misma manera, en ese sentido, y en nuestro buen hacer queremos dar esa oportunidad, claro que sí. Otra pregunta, Carlos, volviendo un instante a los presupuestos generales del Estado y todo lo que tenemos ahí. ¿Los 2.000 euros que decías, en principio el objetivo es mantenerlos o el objetivo incluso para el año próximo en los presupuestos generales es todavía bajar por debajo ese nivel de los 2.000 euros que ya venimos arrastrando de los presupuestos en este año que se hizo el año pasado? No, yo las noticias que tengo es por lo menos mantenerlo, mantener esta ley, porque entonces ya sería demasiado.
Es que se había escuchado por ahí, incluso yo creo que se había leído algo, que incluso estaban pensando bajarlo a 1.500 todavía, ¿sabes? Por eso era para saber vosotros qué información manejabais, ¿sabes? No, la información que nosotros manejamos, y de hecho en las consultas que hemos hecho a los organismos, nos dicen que esto es tal es como se va a quedar, por lo menos de momento, porque ya sería muy llamativo que en el plazo de año y medio me cambies la ley 2 veces. Y es verdad que estamos a la espera de que se cree ese plan público, que no deja de ser dinero que en un momento determinado va a tener el Estado a su disposición. Se dice también que el gobierno lo que ha pretendido en un momento determinado, y ahí te enlazo con lo primero que tú dijiste, es que no se hiciera esa especie de arbitraje fiscal, es decir, ahorrarte impuestos durante pagar impuestos durante tu vida laboral, donde realmente tendrías que pagar más y no someterte a esas deducciones, y tras la jubilación tributar a tipos más bajos. Supuestamente esto es lo que se ha pretendido con esta norma. Yo ahí no entro a juzgar, pero sí es verdad que bien lo dicen, es decir, que pagues más impuestos. Porque si me dejas de recaudatorio, era lo que yo decía antes, es un tema recaudatorio, pero es que de lo que se trata es de animar a las personas con ahorros de impuestos a que ahorren para la jubilación cuando sabemos que hay un problema, que es un poco lo que ha traído siempre el hilo conductor de todo tipo de ideologías y todo tipo de gobiernos en los últimos casi 20 y tantos, casi 30 años, ha sido: les voy a animar a ustedes a que ahorren pensando en la jubilación porque sabemos que hay un problema y les doy una ventaja fiscal, cuando además estamos en un momento en el que tú miras, los ciudadanos miran y casi ya no tienen nada en lo que deducirse. Antes había vivienda, es decir, cada día hay menos deducciones a nivel individual, o sea, es decir, quitando los mínimos personales y familiares, que si no se tiene familia y demás, eso se restringe y se reduce y se reduce. Por tanto, al final, con todo esto, lo que se hace es dañar las rentas del trabajo, es decir, y a los trabajadores seriamente, porque es que cuanto más trabajan, más impuestos pagan, y eso al final pues no anima a trabajar más y producir más, que es de lo que se trata, ¿no? Por tanto, lo expliquen como lo expliquen y lo veamos como lo veamos, todo esto no ayuda al que trabaja y al que ahorra, sino justo todo lo contrario. Por tanto, no favorece a la economía del país, ¿no? Esto es una realidad, y que lo interpreten los que les interesa recaudar más, como lo interpreten, ¿no? Pero se trata de gestionar bien, no de recaudar más en los bolsillos de los ciudadanos, y yo creo que esto es un clamor popular en nuestro país, y es que cada día se pagan más impuestos por todo, y esto ya es una media vuelta de tuerca que, como digo, no favorece en nada, ¿no? Así que así. Muy bien, Carlos. Oye, y finalmente, ¿alguna cosa más que quieras comentarnos de las alternativas? ¿Alguna cosa más de la fiscalidad? ¿Alguna cosa que quieras añadirnos? Pues a un comentario general, aunque breve, pero sí es verdad que hemos analizado mucho la cartera, hemos hablado con muchos clientes y hemos sacado datos del INE a 2019-2020. Sí, también deciros, y porque hay que tranquilizar a la gente en un momento determinado. Primero, la gente tiene sus derechos adquiridos, es decir, tiene su ahorro ahí, y esto es importante. Y eso lo dejo ahí porque luego lo dirá Alfonso. Por favor, ese dinero es de cada cual. Claro, eso no, estamos hablando de las aportaciones nuevas. Claro, de las aportaciones nuevas. Bueno, pues sí comentaros que según datos del INE no va a afectar esto tanto si nos fuéramos al sentido general. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, la tasa de ahorro en España más o menos es un 7,4%. El salario medio, según nos dice el INE en el año 19, son 23.450. Es decir, estaríamos hablando que la capacidad media, por luego decirlo, de dinero ahorrado según la tasa de ahorro salario serían unos 1.735 euros, por lo cual estaríamos dentro de los 2.000 que quedan ahí. ¿Qué ocurre? Que hay gente que lógicamente tiene otras rentas y quiere acceder a mayores aportaciones. Bueno, nosotros, ¿qué está ocurriendo en nuestra parte? Pues lógicamente siguen aportando el mismo dinero, porque lógicamente ellos tienen un objetivo que es claro, y lo estamos viendo y nosotros lo fomentamos. Que el dinero que se dedica a planes de pensiones es para planes de pensiones. Los fondos de inversión puede ser una alternativa. Si usted le sobra, téngalos, pero en un momento determinado no olvide que son muy líquidos, y cualquier tentación, ese dinero a lo largo de la vida se va a utilizar en cosas superfluas, entre comillas, pero que no cabe duda que no va destinado al objetivo principal, que es el día de mañana, en forma de renta o de capital, recoger tu ahorro y cubrir ese gap o esa diferencia con tu pensión. Con lo cual, hay que tener el foco en lo que debemos tener. Y las aportaciones a término medio nos salen por debajo de 2.000 euros. Si alguien tiene más y alguien tiene aportaciones mayores, que siga. Y es lo que está pasando en nuestra casa, que la gente nos sigue aportando el mismo dinero. Porque, bueno, oye, en cualquier caso, las deducciones son las que son,
Pero el fin último es el objetivo. Y todos sabemos, y vosotros mejor que nadie, que cuando tenéis delante un cliente tenéis que tener muy claro para qué está invirtiendo. No, y sobre todo también ahí depende mucho de su disciplina individual. Es decir, aquí nosotros, que por eso defendemos mucho la libertad y ponerles alternativas a los inversores encima de la mesa para que al final elijan la que más les encaja con sus circunstancias personales, con su forma de ver la vida, con su forma de ser, con su psicología como inversor y demás, ¿no? Y ahí es muy importante seguir manteniendo esa línea, que a fin de cuentas es en la que nos gusta trabajar. Señores, esto es todo lo que hay, así tienen estas alternativas, cuál encaja mejor con sus circunstancias, ¿no? Y ahí pues es un gusto trabajar con gente como vosotros, flexible y demás, que hace las cosas bien y que da alternativas para podérselas plantear a los clientes y que puedan seleccionar y elegir, ¿no? Así que Efectivamente. muy bien, pues fenomenal, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Pasamos entonces a la parte de gestión, ¿te parece, Alfonso? Fenomenal. Cuando... Ya sabemos cosas de este tipo que hay que estar muy pendientes y sobre todo, bueno, muy a la espera de ver qué pasa los próximos años, tener esa alternativa que nos planteáis, seguir muy encima, no quitarnos de la cabeza que hay que ahorrar pensando en la jubilación. Y ahora, una vez que ya tenemos todo esto claro y que vamos a seguir trabajando para que eso sea así, ahora está en cómo rentabilizamos todo eso para que como mínimo superemos la inflación en los próximos años con ese dinero que se aporta para la jubilación, que es tan importante. Así que te dejo en manos de Cristian, que es el que te va a hacer todas las preguntas para explicarnos esto. ¿Te parece, Alfonso? Fenomenal, muchísimas gracias. Gracias a ti. Sí, Cristian, por favor. Vamos allá, Alfonso. Vamos a hablar quizá de la parte más importante, que es que cómo cuidas el dinero, cómo desde una gestora se puede generar valor añadido para el cliente. Y vosotros estáis apareciendo durante ya bastante tiempo en los puestos altos de los rankings. Y yo me gustaría que hablaras un poco de los números, de las rentabilidades, del por qué estáis en los puestos altos de los rankings, ¿no? Es decir, coméntanos a ver qué rentabilidades estáis teniendo en los últimos tiempos, los últimos meses, últimos años. Pues mira, Cristian, de nuevo lo primero agradeceros la oportunidad. Pues mira, tu respuesta, te diría que en los últimos 12 meses, si miramos el cierre de septiembre del año 2020 frente al cierre de septiembre del año en curso, bueno, pues la verdad es que la rentabilidad de los planes que gestionamos, pues yo creo que ha sido extraordinaria, ¿no? Por ejemplo, nuestro plan más conservador, que llamamos Dunas Valor Equilibrio, tiene una rentabilidad por encima del 8,3%, con una volatilidad inferior al 3%. Esto, si medimos en unidades de rentabilidad frente al riesgo, que es una medida que siempre nos gusta utilizar, es más de 3 veces de rentabilidad por el riesgo asumido, ¿no? Que desde luego está fuera, es un retorno extraordinario, ¿no? Hay que pensar también del periodo que venimos, ¿no? Recordar que la aparición de la vacuna de Pfizer fue en el mes de noviembre, ¿no? Con lo cual sí que estamos recogiendo parte de ese periodo extraordinario de recuperación de las caídas que tuvimos durante la primera mitad del año 2020, ¿no? Nuestro segundo plan, que sería Tunas Valor Flexible, que tiene un punto de agresividad adicional, bueno, pues tiene rentabilidades en el mismo periodo superiores al 17%, con una volatilidad en este caso cercana al 6,5%, también una rentabilidad ajustada a riesgo por encima de 2,5 veces. Y por último, para aquellos que fueran más agresivos y que eligieran un plan prácticamente de renta variable, como es Dunas Selección Europa, pues la rentabilidad ha sido por encima del 27%, con una volatilidad que no ha llegado al 15%. Estamos hablando casi de 2 veces la rentabilidad por unidad de riesgo. Sin embargo, nosotros siempre nos gusta hablar en periodos más largos, especialmente cuando hablamos de planes de pensiones, porque hablar de periodos de 12 meses, pues quizá para los fondos de inversión, aunque en nuestra opinión sigue siendo un periodo demasiado corto, pues tiene sentido, pero lo que hay que fijarse es en periodos más largos de tiempo, ¿no? Y ahí quizá un poco lo que hablabas, destacan todavía aún más, ¿no? Nuestras rentabilidades y sobre todo las rentabilidades ajustadas a riesgo frente a otro tipo de planes, sobre todo en un periodo que ha sido relativamente bueno desde el punto de vista de la inversión en activos financieros, ¿no? Otra cosa será lo que pueda pasar de aquí en adelante. Eso es importante. Has tocado dos cosas, rentabilidad y riesgo. Es decir, yo creo que hay que remarcar muy bien esto, que cuando miren los inversores los rankings, que no se queden solo con el concepto rentabilidad. Es decir, porque sí es importante, pero es qué riesgo asumimos para conseguir esa rentabilidad, ¿no? Y quizá yo creo que es el control del riesgo, corrígeme, es uno de los puntos diferenciales, ¿no? Me gustaría que habláramos ahora de cómo lo logras, es decir, cuál es el proceso de inversión, qué puntos tenéis en cuenta, cómo construís una cartera, ¿no?
Sí, para nosotros es fundamental. Va en el ADN del equipo que llevamos pues más de 20 años trabajando juntos, algunos de ellos, al menos las cabezas más responsables del proyecto, ¿no? Para nosotros el verdadero riesgo es perder dinero. ¿Vale? Esto yo creo que es un tema fundamental y hay que dejarlo muy claro a los inversores. Evidentemente, la inversión en los mercados financieros, como cualquier otro mercado, no puede ser, es imposible o prácticamente imposible el ganar dinero todos los días, ¿no? Pues sería un activo sin riesgo. Lo que sí que es cierto es hacia el horizonte temporal al que está diseñado el producto, cuanto menos el preservar el capital y cuanto menos enfocarse al capital en términos reales, es decir, lo que hablaba María Jesús del tema de tener en cuenta la inflación, ¿no? Para nosotros eso es fundamental. Para ello, lo que hay que hacer es un análisis muy profundo de en todas y cada una de las inversiones en las que se va a invertir el dinero de nuestros clientes, en el que no hay nada más valioso que la confianza que los clientes depositan en entidades como la vuestra o como puede ser la nuestra con vuestra ayuda, ¿no? Para ello, nosotros lo que hacemos es un análisis fundamental de todas y cada una de las inversiones que hacemos. No quiere decir que una inversión arriesgada no pueda ser buena, simplemente hay que analizar las fortalezas que tiene esa inversión y los riesgos que tiene. Y luego, por otro lado, una derivada que es cuánta volatilidad puede incluir en la cartera, porque muchas veces hablamos de la volatilidad como el riesgo de la cartera y no es solamente una parte del riesgo. Insisto, que para nosotros el riesgo es perder dinero, pero una de las variables importantes y que suele reflejar si la cartera que estás incluyendo, los activos que estás incluyendo en la cartera, tiene mucho riesgo o no, como es la volatilidad. Nosotros hacemos una cosa que llamamos análisis análisis cruzado de valor. ¿Vale? ¿Qué consiste esto? Nuestro equipo, que incluimos tanto gente que tiene una experiencia muy dilatada en los mercados financieros como gente de análisis de riesgo, con experiencias en auditorías y demás, lo que estamos buscando en cada inversión es lo que llamamos las aristas. Es decir, oye, el ver lo bueno que puede ser la inversión, todos más o menos podemos darnos cuenta. Lo difícil es ver las aristas, los aspectos que puede ir mal dentro del negocio. Y para esto no se puede tener una única visión, hay que tener una visión, intentar tener una visión global 360, ¿no? Para intentar ver qué cosas pueden ir mal y en el caso que vaya mal, qué pérdida puede tener. Porque si una inversión va mal, pero la pérdida máxima es un 1, un 2%, podría llegar a ser asumible. Si hay otra inversión cuya probabilidad de que vaya mal es muy baja, aunque el impacto puede ser significativo, pues es asumible. Lo que no es asumible es una inversión que pueda tener una probabilidad de ir mal elevada y con una pérdida de capital elevada. Aunque tenga una rentabilidad esperada en un escenario bueno muy positiva, desde luego ese tipo de inversiones no aparecerán nunca en las carteras de dunas. ¿Vale? Nosotros nos enfocamos más en las cosas que son recurrentes, son predecibles, queremos dar que el cliente entienda en dónde estamos invirtiendo su dinero, que no se lleve sustos, o que si ese susto se puede llevar, digamos que podamos anticipar previamente de si ocurre esto, tu dinero puede estar en riesgo, ¿no? Que creemos que es muy importante esa predecibilidad, no lo que comentaba antes Carlos, ¿no? El aspecto jurídico, no se puede estar cambiando las normas todos los días, pues tampoco queremos tener activos que estén cambiando todos los días en la cartera. Sí que es cierto que es muy importante tener una flexibilidad en la cartera, porque los mercados evolucionan a lo largo de los ciclos económicos y en un momento dado puede ser interesante estar invertidos en unos activos y en un momento dado puede estar interesante invertidos en otros activos, ¿no? Nuestro diseño de los productos es lo suficientemente flexible para poder en cada momento del ciclo económico, que no en cada día, en cada momento del ciclo económico poder modificar la estrategia y la táctica de la inversión para adaptarnos a esas nuevas circunstancias, pero siempre manteniendo la esencia, que es la preservación del capital de nuestros inversores y el enfoque de medio y largo plazo en cosas bien miradas, consistentes y que generen unas rentabilidades razonables sin asumir riesgos excesivos. Importante lo del medio y largo plazo, que lo trabajaremos en las siguientes cuestiones que tenemos preparadas, ¿no? Porque una vez que conocemos el proceso de inversión, yo creo que ahora conviene que entremos ya en los activos financieros, ¿no? Si te parece, vamos a diferenciar por riesgo, ¿no? Comenzamos con los más conservadores, vamos a los más agresivos, ¿no? Entonces, nos cuentas a ver qué visión tienes en la actualidad y de cara a futuro con los activos más conservadores. Aquí es una gran pregunta, ¿no? Hay muchos inversores que tradicionalmente han hablado de activos conservadores como la renta fija, ¿no? Un activo que ya solo por el nombre parece que no hay riesgo, ¿no? Y aquí, bueno, pues hay un debate y yo quería compartir con vosotros y es ¿a qué consideramos como un activo conservador? Si un activo conservador es aquel en el que no hay muchas probabilidades de perder o no hay muchas probabilidades de perder mucho dinero.
Porque si lo enfocamos en el primer aspecto de las probabilidades de perder, prácticamente a día de hoy, el activo más arriesgado que existe en la actualidad es la renta fija. Porque dados los tipos de interés en los que nos movemos, que son tipos de interés negativos, hay gente seguro que nos estará escuchando o viendo incluso que tienen hipotecas en las que su tipo de interés de su hipoteca puede estar en torno a cero o casi nulo, ¿no? Dependiendo del periodo que es, porque el Euribor de 12 meses en la mayoría o de 6 está en negativo, ¿no? Evidentemente, si los tipos de interés estos están en negativo, aquel que tiene inversiones hechas a muy corto plazo va a perder prácticamente dinero sí o sí, por cómo están los tipos de interés, ¿no? Pero no solamente eso, cuando vamos a cuál es la rentabilidad que está ofreciendo, por ejemplo, el activo que podríamos considerar más seguro en la Unión Europea, que es el bono alemán, si nos vamos a un plazo de 5 años, estamos viendo que la rentabilidad que ofrece ese bono es cercano al menos 0,5%. Dicho de otra forma, hay una probabilidad, una certeza del 100% de vamos a perder un 2,5% de nuestro dinero en un periodo de 5 años. Lo que sabemos es que no vamos a perder más, porque eso sí que hay una seguridad casi cierta de que el gobierno alemán nos va a devolver el 97,5% de nuestro dinero. Pero ese 2,5% casi la probabilidad es 100% de pérdida de capital. Claro, esto si lo vamos a otro activo, diríamos, bueno, pues no vamos al activo más seguro, sino que vamos a un activo un poco más arriesgado, como puede ser prestarle dinero, me invento a una compañía que todo el mundo conoce, como puede ser, por ejemplo, la BMW, la fabricante de automóviles alemana, o la Volkswagen, que prácticamente, bueno, pues es la empresa de referencia en Alemania. Bueno, pues esos mismos activos a 5 años, a día de hoy, están ofreciendo rentabilidades en torno al 0%. Es decir, lo que estamos hablando es que de aquí a 5 años la posibilidad de ganar dinero con esa inversión es cero. Es decir, que te vas a quedar con el mismo dinero nominal. Pero ahí entramos al efecto de la inflación. Si esperamos una inflación de la media histórica, que podríamos hablar después de qué perspectivas tenemos de la inflación, del 1% en Europa, lo que tenemos seguro es que en términos reales vamos a perder un 5% de nuestro dinero invirtiendo en ese tipo de activos. Es decir, el panorama para la inversión en activos conservadores gestionado de la forma tradicional, las perspectivas que hay a día de hoy son realmente malas. Realmente malas porque el Banco Central Europeo y en Estados Unidos la Reserva Federal, con la idea de impulsar la economía ya anteriormente a la pandemia, pero sobre todo a la pandemia, y para forzar a los inversores a asumir riesgos invirtiendo, que no ahorrando, lo que ha provocado es que hay un claro desincentivo a la inversión en activos conservadores y haya un claro incentivo a la inversión en activos arriesgados, ya no por temas fiscales, sino por temas financieros. Pues nos lo estás dejando bastante claro, con lo cual tenemos que dar el paso hacia los activos de más riesgo entonces, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Qué nos dices? Bien, si nos fijáramos en los activos de más riesgo, que según la intervención anterior podría ser la alternativa, tampoco estamos muy seguros. Es decir, ¿qué es lo que ha ocurrido en los mercados financieros? Toda esa ingente cantidad de dinero que los bancos centrales, las autoridades monetarias han inyectado en la economía para rescatarla de la pandemia y anteriormente, que ya nos acordamos de cuando tuvimos las crisis de Lehman y que tuvieron sus coletazos posteriores, lo que ha llevado es a lo que llamamos una fuerte inflación financiera. El dinero que los bancos centrales inyectaban en el sistema por distintos elementos que quizás no tengamos tiempo de tratar ahora, no terminaba de llegar a la economía real y lo que sí que ha provocado es un incremento de las valoraciones de los activos. Lo hemos visto en la bolsa, en la que, por ejemplo, en los últimos 15 años la bolsa americana ha tenido rentabilidades superiores al 15% anualizada. Lo hemos encontrado en inmuebles, lo hemos encontrado en otro tipo de activos en los que la afluencia o la abundantísima liquidez en el mercado lo que ha hecho es que esas rentabilidades ofrecidas a futuro sean más bajas. Lo que también se ha producido es un efecto diferenciador claramente dentro de los activos de riesgo y hablamos de los activos bursátiles por centrar un poco el discurso. Nos encontramos con que aquellas empresas que durante además la pandemia se han beneficiado de la situación de tener que estar todos en casa, que ha sido básicamente la economía digital, por decirlo de una forma, Internet, ¿vale? Pero Internet incluyendo también todo lo que es el consumo digital, Amazon, Google, Facebook, Netflix y demás, se han beneficiado de que buena parte de nuestros ingresos se han tenido que destinar sí o sí a esto. No había ocio, por lo tanto,
¿quién no de todos nuestros televidentes estarán ahora mismo, se han suscrito a alguna plataforma para ver series, películas y demás, tanto para ellos como los críos, porque no hay opción de ningún otro tipo de ocio? Y por otro lado, hemos tenido que restringir nuestro consumo en ocio, en restaurantes, en viajes, incluso en compra de coches o lo que fuera, ¿no? Todo esto ha dado un impulso muy significativo a esta industria y adicionalmente estamos en el impasse ahora de el teletrabajo, en el que todas las empresas de una u otra manera han tenido que invertir, compra de portátiles, compra de equipos y demás, para facilitar durante la pandemia que las personas pudieran trabajar en su casa. Y ahora ya pues una cierta flexibilidad o un teletrabajo ya más institucionalizado en cada una de las empresas para el poder, bueno, pues el poder desarrollar esa actividad. Tienes que tener equipos informáticos nuevos y demás, posiblemente tener sistemas en la nube y demás. Pero claro, esto tiene un fin. Una vez que haces esa inversión, las empresas no van a volver a invertir en los equipos, no vamos todos a volver a comprar Netflix, aunque tengamos la suscripción, pero a lo mejor nos planteamos darla de baja porque ya no lo uso tanto, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, el mundo, uno de los sectores más importantes del mundo es el turismo, y el turismo está volviendo. Estamos viendo con que el turismo nacional en los países europeos está volviendo, estamos viendo cómo poco a poco empieza a recuperarse algo el turismo internacional. Por lo tanto, parte de ese dinero volverá a destinarse digamos, al ocio tradicional, ¿no? Bueno, pues todo esto no está recogido en los mercados financieros. Seguimos con que las empresas de Internet, muy enfocadas en lo que va a pasar en los próximos 6-12 meses, siguen con unas valoraciones espectaculares. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando que se está pagando por ellas el beneficio del año 21 50 veces esa valoración de las empresas, por no hablar de empresas como Tesla, en la que vale $1 millón por cada coche que vende, comparado con, por ejemplo, la Daimler, que vale 3.000 euros por cada coche que vende, ¿vale? Y por otro lado, nos estamos encontrando empresas de la economía tradicional que están valorándose a niveles de 8 o 10 veces los beneficios del año 21. Nosotros pensamos que tiene que haber una cierta convergencia. Esas empresas de Internet van a seguir creciendo. Google va a seguir vendiendo cada vez más, Amazon va a tener que seguir vendiendo cada vez más, pero quizás no es razonable esos múltiplos y se vayan los múltiplos, en vez de 50 veces, se vaya a 30, que ya es muy generoso, pero estamos hablando de una caída casi del 40%, mientras que otras empresas que están a 10 se pueden ir a 12, 15 veces, lo cual estamos hablando de un incremento del 50%. Eso lo que nos lleva es que los mercados bursátiles, digamos que en términos generales podrían estar caros, pero desde luego mucho más baratos que la renta fija. Si hay que elegir entre uno u otro, probablemente hay que elegir antes la renta variable que la renta fija, pero probablemente lo que es más atractivo es posibilidades de poder apostar por una parte del mercado frente a otra parte del mercado, es decir, apuestas más de valor relativo que no de valor absoluto o direccionales. Eso es muy importante porque al final lo que tenemos que ver es cómo cubrimos los diferentes perfiles de riesgo, ¿no? Es decir, estáis tratando de construir las carteras, tendréis un asset class. ¿Nos resumes cómo puede estar ese asset class ahora mismo? Sí, bueno, si hablamos en términos generales, si fuéramos en términos absolutos de decir, oye, ¿cómo vemos los mercados en términos generales? Pues yo os diría que en general caros. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que van a caer? No tienen por qué. Lo que creemos es que las rentabilidades que vamos a tener a futuro en los activos financieros van a ser inferiores que lo que hemos visto la última década. Ese es un poco el primer mensaje que nos gustaría dar, ¿vale? Si estábamos hablando que en un fondo mixto en los últimos 10 años han podido haber rentabilidades medias del 3%, 4%, probablemente para los próximos 10 años estaremos hablando de rentabilidades más en torno al 2% que no al 4%. ¿Por qué? Porque buena parte de esa rentabilidad extra que se ha generado durante la última década, digamos, en términos agregados, digamos que se la tenemos que devolver al mercado en los próximos 10 años. Ahora bien, como decíamos antes, nosotros lo que pensamos es que estando caro el mercado, hay oportunidades de seguir generando valor para los inversores de una forma racional, sin asunción de riesgos de forma importante. Y esto se hace no tanto apostando o teniendo una visión clara hacia dónde va a ir direccionalmente el mercado, porque probablemente veamos periodos de ligeras caídas, siempre habrá momentos puntuales de volatilidad, pero ligeras caídas o un poco más de estabilidad y de mercados más estables, y ahí donde se va a extraer valores sabiendo elegir en una empresa o una empresa frente a otra empresa. Y eso es un poco lo que nosotros creemos que a día de hoy tiene más sentido. La búsqueda de nichos, de empresas, de negocios, incluso de tener posiciones
que van enfocadas a esa normalización y, por tanto, de subida de los tipos de interés, en los que existen instrumentos financieros que nosotros incorporamos en la cartera, que se pueden beneficiar de la subida de los tipos de interés que otros fondos más tradicionales no pueden beneficiarse, no porque los gestores sean mejores o peores, sino porque el diseño del producto, el chasis del producto, no lo permite. Nuestros fondos, tanto los planes de pensiones como también su réplica en fondos de inversión, lo que permite es tener un chasis lo suficientemente flexible como para poder aprovechar esas posibilidades del mercado en un momento puntual o en los momentos puntuales del ciclo. Pero en definitiva, posiblemente en los próximos 10 años las rentabilidades a esperar sean más bajas que las que hemos tenido en los últimos 10 años y, en nuestra opinión, los vehículos o los fondos que van a tener más posibilidades de ofrecer rentabilidades atractivas para los inversores van a ser más los productos de retorno absoluto y enfocados en el medio y largo plazo, que no los productos direccionales, fondos de renta fija puros o fondos de renta variable puros, en los que el gestor o el equipo de gestión está un poco más maniatado y que no puede ofrecer o buscar alternativas de inversión dentro del mercado, que sin duda ofrecerá oportunidades. Hayas hablado de libertad, importantísimo a la hora de la gestión, es la independencia, la libertad de hacer, ¿vale? Porque al final lo que le interesa al cliente es todo esto que cuentas, cómo lo pasas a los vehículos, ¿no? Es decir, qué cartera tiene el plan más conservador, el equilibrio, qué cartera tiene ahora mismo el plan medio, el flexible, qué cartera tenéis con el de renta variable, y con esas carteras, ¿qué le dirías al inversor, ¿vale?, que está en estos planes o que está buscando una alternativa para sus planes de pensiones que están en otras entidades, que no está a gusto con la gestión, y qué puede esperar de vosotros en los próximos años? Lo primero, hablabas de un aspecto fundamental, que es la independencia. Lo que llamamos nosotros nuestra obligación fiduciaria, que es nuestro código deontológico como gestores. Nosotros desde Dunas no tenemos ninguna dependencia de ningún grupo bancario, no bancario, accionista, compañía de seguros. Somos totalmente independientes y nuestro enfoque única y exclusiva, al igual que es en vuestro caso, es para el cliente, por y para el cliente. Por tanto, nosotros vamos a tener las carteras únicamente invertido en aquello que pensamos que puede tener sentido para generar ese retorno ajustado al riesgo que cada uno cliente quiera tener en ese periodo que hablamos de 3 años para el equilibrio y 5 años para flexible o selección. En esa búsqueda de valor, con lo que estamos hablando, a día de hoy, nuestra exposición a los mercados de renta variable es muy reducida en Dunas Valor Equilibrio. Para que nos hagamos una idea, a principio de año estábamos hablando que teníamos una exposición neta a renta variable cercana al 20%, a día de hoy apenas es del 1%. ¿Vale? Pero dentro de ese 1% quiere decir que no tenemos exposición a renta variable. No, lo que tenemos es esa exposición relativa que comentábamos. Tenemos una cartera de compañías que pensamos que lo pueden hacer bien porque van a recuperar parte de su negocio perdido, y en cambio lo que tenemos es una cobertura de esa exposición con compañías que pensamos que han subido demasiado y que creemos que tienen que normalizarse, estabilizarse o incluso poder caer, no dramáticamente, pero poder caer en los próximos 18 meses, y por tanto tener una cobertura de esos riesgos de corto plazo de bolsa, pero que al final consiguiéramos aportar valor en el medio y largo plazo. No lo opinamos nosotros solo. Nosotros hacemos un análisis muy aséptico, que es qué consideran el consenso de los analistas que trabajan en los mercados financieros sobre nuestra cartera y qué opinan sobre el resto del mercado. Y lo que dicen es que nuestra cartera, si habláramos en términos de todo 100% del patrimonio, tiene un potencial de revalorización anual en los próximos 3 años de 5 puntos porcentuales por encima de lo que vaya a hacer el mercado general de renta variable. Para bien o para mal, pero 5 puntos de diferencia, ¿no? Con lo cual nosotros ahí pensamos que ahí podemos extraer cierto valor. Y por otro lado, lo que tenemos, como hemos comentado antes, es una cartera de renta fija muy seleccionada en nombres que no son, como hemos contado el caso anterior de la BMW, sino en cosas muy concretas. Por ejemplo, tenemos inversiones en una empresa como es la empresa nacional Elcano, es una empresa que se dedica al transporte, a construir buques para luego alquilárselos en contratos a muy largo plazo, por ejemplo, a Repsol, a Naturgy, a BP,
a Shell, es decir, grandísimos pagadores. Es como si nos imagináramos un edificio, pues no sé, en el centro de la Castellana y que se le alquila a una gran empresa. Todos pensaríamos que es una gran inversión porque nos van a estar pagando, o si le alquiláramos un centro logístico a Amazon, bueno, pues alquilarle un buque para Repsol, que es crítico para que pueda mover petróleo, gas o lo que fuere para sus clientes, para nosotros sigue siendo igual de crítico. Bueno, pues una empresa que está en sus bonos está ofreciendo rentabilidades del 4,5%. Nos parece que en un entorno como el actual y la seguridad que te ofrecen esos contratos de largo plazo merece mucho la pena estar invertido en este tipo de compañías. Pero tenemos otros muchos ejemplos de este tipo de compañías que no son compañías, digamos, las estándar que se pueden encontrar en los fondos más grandes, por supuesto, en los fondos de pensiones en España, que como están gestionados en su gran mayoría por entidades financieras españolas, pues y en cierta medida hay clientes cautivos porque bien tienen la hipoteca y demás, están presos, con lo cual, en cierta medida, pues mis colegas de gestión de esas entidades están, digamos, atados de pies y manos para no poder invertir en este tipo de cosas, sino en cosas mucho más estándar, en las que, digamos, que el efecto masa o el efecto rebaño se produce en mayor medida, nos dan oportunidades a gestores independientes de buscar oportunidades de inversión diferentes de las que se consiguen en este otro tipo de planes. Y luego, como decíamos, tenemos una protección para esta cartera, porque evidentemente al ser un bono, si los tipos de interés subieren, pues tendríamos un impacto en nuestra cartera. Tenemos una cobertura con lo que llamamos futuros, que es técnicamente el tener una sensibilidad a que si los tipos de interés de largo plazo suben, el fondo protegerá la posible pérdida que podríamos tener en esta cartera. Con lo cual tenemos lo que técnicamente, y disculpad que me ponga en este aspecto, pero algunos de los inversores lo agradecerán, es que tenemos una duración negativa. Y por último, tenemos un aspecto muy importante que podemos incluir en nuestros planes de pensiones, que son las inversiones alternativas. Nosotros aquí lo que estamos buscando es aquellas inversiones que se pueden hacer en lo que llamamos activos reales, que son activos que están alejados del mundo financiero y que no están tan afectados por esta bomba de liquidez que los bancos centrales han hecho en los últimos años, que siguen ofreciendo rentabilidades por negocios reales, como pueden ser a día de hoy la enorme inversión que hay que hacer en toda la economía verde que está impulsada desde la Unión Europea, pero ya es a nivel mundial por el tema de la descarbonización y porque lo estamos viendo a día de hoy por el precio de las energías, que estamos viendo como el problema que las energías fósiles. Bueno, pues hay una enorme inversión que hay que realizar. Nosotros estamos invirtiendo en empresas y en negocios y en plantas que están invirtiendo en energías renovables. Estamos invirtiendo en infraestructuras que son tan importantes para que la economía mundial crezca, en trenes, en aviones, en puertos, en ferrocarriles, todo ese tipo de inversiones. Estamos invirtiendo en empresas de las que llamamos capital riesgo, que en muchos casos son empresas que han pasado de ser de pequeñas a medianas y que llega el proceso en el que el padre o la madre que organizó la empresa y que ha dado un salto importante, llega a su momento de su jubilación y se encuentra desamparada porque o bien sus hijos no están preparados para ello o bien no quieren seguir con la empresa y tienen que dar un salto de profesionalización. Y esto muchos fondos pueden ayudar con gestores profesionales o inyectándoles capital para dar ese salto a ser internacional o ser más grandes. Esto hay fondos que ayudan a estas empresas a hacerlo y es donde nosotros estamos enfocándonos en una variedad de activos que no son los que cotizan los mercados financieros de forma ordinaria, sino que están, digamos, a través de vehículos de gestores expertos a nivel tanto nacional como internacional y que con un pequeño porcentaje de la cartera lo que conseguimos es una mayor diversificación y tener lo que llamamos otras alternativas de rentabilidad a medio y largo plazo, que en muchos casos el inversor final es difícil que acceda y a través de esta gestión experta podemos darle algo o participar en este mundo que es atractivo de las inversiones alternativas. Imaginaros la importancia de la palabra que acabas de decir, diversificación, y todo lo que aportan ese tipo de productos en términos de tranquilidad al inversor, de rentabilidades, de minimizar la volatilidad, ¿verdad? Alfonso, pues yo creo que hemos dejado bastante claro cómo se está gestionando desde la casa, cómo se aporta valor al inversor. No sé si quieres añadir algunas palabras a los inversores actuales y futuros, no sé, lo que tú quieras añadir, y si no, pues terminamos. Pues simplemente un último minuto, yo creo que resumiendo un poco toda la charla que hemos comentado, y es la importancia de la gestión del patrimonio. ¿Vale? Se ha hablado mucho sobre todo de la parte de pensiones, de la parte de fiscalidad, que es un elemento esencial, pero si hablamos
y voy a poner un ejemplo por poner números redondos de una persona que haya acumulado a lo largo de su vida profesional 100.000 euros en planes de pensiones, si hablamos de la deducción de 2.000 euros o 1.500, que Dios no lo quiera, que hablaba María Jesús, que podría llegar a ser en un momento dado, la capacidad de deducción en un momento dado, que tiene su importancia, frente a la posibilidad de obtener rentabilidades de 3-4%, que estaríamos hablando de, por año, 3.000, 4.000 euros adicionales de rentabilidad frente a la posibilidad de que esa inversión no hecha de modo adecuado pudiera ofrecer rentabilidades de 1.000 o 2.000 o incluso negativas. Esto, si lo acumulamos a lo largo de los años, lo que nos encontramos es que una buena gestión del patrimonio, y a un modo de ejemplo en los planes de pensiones, puede ofrecer mucha más rentabilidad que no una deducción fiscal y, por supuesto, que si un regalo, que si una bonificación o que si cualquier otro elemento, ¿no? Por lo tanto, nosotros, una vez más, agradecemos la posibilidad que nos ofrecéis, entidades como la vuestra, de ofrecer algo diferente que creemos que tiene mucho más sentido y que finalmente aporta mucho más valor en términos monetarios, en términos económicos, dentro de un periodo a largo plazo, que no el cortoplacismo que puede ofrecer una deducción financiera, una deducción fiscal o incluso un propio regalo. Unas ollas a presión. No, eso que comentas, Alfonso, nosotros que siempre estamos en contra de eso, si eso supone un sacrificio a lo importante que es lo que tú decías y que comenzaba yo también diciendo, ¿no? Que era el tema de la rentabilidad. Esto al final, señores, va de buena gestión. Y yo, pues una vez más, solo puedo felicitaros de verdad y por honestidad y porque hay que valorar el trabajo bien hecho, ¿no? Y para animaros a que se siga haciendo así de bien, porque a fin de cuentas los inversores y ahorradores es lo que necesitamos. Es decir, gente como vosotros profesional que utiliza todas las herramientas, que busca lo mejor y que no le preocupan mercados tan difíciles como los que estamos viviendo y más que se van a poner, como bien dices, porque lo conservador ya no es conservador, como dicen algunos por ahí, la renta fija ya ni es fija ni renta, ¿sabes? Con lo cual, o sea, es decir, estamos como estamos en un contexto difícil y bueno, pues a mí me gusta saber que los gestores se preocupan, se forman, buscan alternativas y lo que has contado de cómo lo estáis gestionando es que no se puede hacer mejor. Es decir, coberturas de carteras, estar muy encima, meter inversiones alternativas. Es decir, vamos a ver, esto no se puede hacer mejor. Se puede hacer igual y se puede discutir qué activos metes o no metes, pero lo que es la estrategia de inversión es perfecta. Por tanto, yo solo quiero felicitaros, daros las gracias por todos los que confiamos en vosotros y lo dicho, animaros a que sigáis así. Y bueno, y si nos sumamos fiscalidad y lo otro, ya sabéis que aquí todo suma, así que bienvenido sea. De verdad, o sea, todo suma y yo quiero la deducción de los famosos cuando teníamos 12.500, ¿sabes? Es decir, ya está. Es verdad que se pueda meter todo el mundo, o sea, es decir, porque de lo que se trata es de fomentar el ahorro, de levantar este país, de que la gente trabaje más, pero que se le recompense por trabajar y producir más, ¿no? Que yo creo que ese es el kit de esta cuestión, o sea, es decir, fomentar el ahorro y premiar a los que producen, trabajan bien y ahorran. Así que en esas dinámicas reivindicativas estaremos, que ya sabéis que a mí me caracterizan y seguiremos ahí peleando entre todos. Así que bueno, Carlos, Alfonso, Cristian, muchísimas gracias. Enhorabuena a todos y bueno, pues seguiremos debatiendo sobre los planes de pensiones el año que viene. Ahora a seguir trabajando, ¿vale? Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un fuerte abrazo. Y a nuestros espectadores, pues muchísimas gracias como siempre por seguirnos y esperamos que les haya gustado esta conferencia que como siempre ha clarificado mucho de este mundo interesante y necesario como es el de los planes de pensiones. Así que muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.